Pues el proyecto Musealia busca la reflexión sobre el patrimonio cultural. Para eso, mediante los objetos que exponemos en el museo, por un lado buscamos explicar la historia que hay detrás de estos objetos y a la vez intentar vincular la historia de estos objetos con la actualidad. Y a la vez plantear también la pregunta de qué es el patrimonio, qué es lo que hace que estos objetos se conviertan en patrimonio. Es la primera pieza de Musealia, que es un juego de café de porcelanas de Pasajes que se ha traído del Centro de Colecciones Patrimoniales de la Diputación Foral de Guipúzcoa. La fábrica Porcelanas de Pasajes se creó en el año 1851 en Pasajes y fue la primera fábrica que fabricaba porcelana en Guipúzcoa. Hoy en día quedan pocos ejemplares como este juego de café, entonces pues bueno, es muy importante que esté expuesto en el Museo Caserío de Artubite. Por un lado tendríamos que hablar de su valor artístico, porque bueno, su estilo estético es un estilo bastante fino y sus adornos, sus motivos decorativos están bordados en oro. Entonces todo esto nos traslada a un contexto histórico del siglo XVIII, siglo XIX, donde el café o el chocolate se van convirtiendo en productos de lujo y entonces son acompañados pues, con este tipo de juego de cafés que se extendió sobre todo entre la burguesía de la época. Y bueno, en concreto, este juego de café fue fabricado para una familia burguesa de Donosti. A la vez que el precio del café se fue abaratando, pues este tipo de juego de café se va extendiendo en todas las capas de la sociedad. Cuando llega al caserío, pues se puede decir a finales del siglo XIX, principios del XX, porque se convierte en el regalo de bodas. ¿Vale? Hasta entonces, parte importante de la juarra estaba relacionada con el lino, por ejemplo, la rueca, pero se va reemplazando por el juego de café. ¿Por qué? Porque estos objetos estaban representando el cambio, la modernidad, los nuevos aires. ¿Vale? Entonces, a partir de este patrimonio, este juego de café, se puede hablar de cómo el caserío y sus gentes, cómo vivieron esa transformación y ese cambio. Y a la vez nos hace reflexionar sobre cómo vivimos hoy en día los cambios que están sucediendo en la actualidad.